Ustedes son la luz del mundo. Él delegó en nosotros esta tremenda responsabilidad de predicar el Evangelio. No quiero ser un estorbo, quiero ser un canal, un puente donde la gente conozca a Jesús. Dijo Jesús: así como Dios el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Muy bienvenidos a esta última clase del plan de vida acerca de la biografía autorizada del apóstol Pablo. Hoy terminamos con este estudio de 6 clases, las tenés todas grabadas ahí en YouTube, las podés ver, las podés volver a revisar y espero que haya sido de bendición para tu vida y de crecimiento y de quizás poco más de conocimiento para poder entender los escritos del apóstol Pablo y saber dónde fueron escritos y por qué y qué estaba pasando en la vida de Pablo en ese momento cuando escribió esas epístolas. Así que muy bienvenidos a todos. Tendremos como siempre un pequeño resumen de todo lo que estuvimos viendo. Vamos a la clase, después vamos a tener una canción que tiene que ver con la reflexión que voy a hacer al final. Hoy no lo podemos hacer en vivo al programa, hoy está grabado y porque algunas circunstancias que me impiden hacerlo en vivo, así que espero sea de bendición. Vamos a alargar entonces con la clase, esta clase número 6 acerca de la biografía autorizada del apóstol Pablo. Vamos a empezar con el resumen, ¿está bien? Vamos al resumen. Y dijimos que, bueno, empezó la vida del apóstol Pablo, más o menos por ahí en el año 0, es contemporáneo del Señor Jesús, más o menos la misma edad, se cree un poco más chico, la ciudad de Tarso, nació en una familia judía de la tribu de Benjamín, los mandaron a Jerusalén a hacer la casa bíblica, que digo yo siempre, y la instrucción la llevó a cabo Gamaliel, doctor en la ley y miembro del Sanedrín que defendió a los apóstoles en un determinado momento. Su juventud, dijimos que bueno, fue enseñado ahí en Jerusalén. Él fue evidentemente un muy buen alumno y muy apasionado. La familia seguramente disfrutaba de un estatus, de una buena economía, ya que lo pusieron en un lugar importante entre los judíos de Jerusalén. Pablo tenía convicciones muy fuertes, era joven, pero su instrucción farisea hizo que él rechazara con todas sus fuerzas el concepto de Jesús como Mesías. Él tenía un amor tremendo por la ley, se convirtió entonces perseguidor de los creyentes y su mayor defecto fue quizás que no tenía compasión por aquellos que atentaran contra sus creencias. Recordemos que aparece el apóstol Pablo, la figura de él, la historia de él aparece siendo testigo de la muerte de Esteban y trayendo la gente las ropas a sus pies. Él tenía una gran virtud que era su dedicación. Evidentemente, así como se dedicó a ser fariseo, se dedicó a ser un gran siervo del Señor. Su primera misión fue para ir a apresar a los cristianos que estaban en Damasco y ahí se convierte en el año 35 aproximadamente, tenía unos 30 años. Dijimos que siempre estamos separando a los viajes de Pablo con esos intervalos, esa primera parte entre la conversión de él y su primer viaje, la segunda parte entre su primer viaje y su segundo viaje, la tercera parte entre su tercer viaje y el viaje a Roma, el viaje ya como prisionero. Tenemos entonces la primera parte que estaba en Arabia,
estuvo después de convertirse en Damasco, se fue a predicar allí, quizás en Decápolis, luego fue a Jerusalén, fue su primera visita, allí conoce a apóstoles y conoce a Bernabé. Lo mandan a Tarso porque querían matarlo, allí estuvo unos años y luego Bernabé, al haber tanto trabajo en Antioquía, va a buscarlo a Tarso y se empiezan a servir juntos en la iglesia allí, Pablo y Bernabé. Se produce entonces el primer viaje misionero. El Espíritu Santo y los hermanos que estaban en Antioquía les pareció bien que viajaran, y van Pablo, Bernabé y Marcos. Recuerden este viaje. Entonces fundó más que nada las iglesias de Galacia, a las cuales les escribe una carta muy hermosa, y cuando vuelve de su primer viaje, algunos creen que escribió esta carta, los epístolas a los Gálatas, porque se habían apartado de la gracia y estaban otra vez creyendo que tenían que hacerse judíos. Muy bien, este primer viaje entre el 47 y el 49. La segunda parte, entonces, ¿qué hizo Pablo entre el primer viaje y el segundo viaje? Bueno, estuvo en Antioquía y comenzó allí la discusión acerca de si los gentiles debían circuncidarse. Esto produce una división. Van a Jerusalén, ahí se produce el primer concilio de la iglesia. Deciden entonces, junto con el Espíritu Santo, que a los gentiles no se les iba a imponer la circuncisión y no tenían que cumplir con algunos requisitos de costumbres judías. Vuelven a Antioquía y allí se pelean Pablo y Bernabé por el tema de Marcos y se dividen. Entonces Pablo se va con Silas al segundo viaje misionero y Bernabé con Marcos va hacia Chipre. Gracias a Dios después se arreglaron. Y aquí empieza entonces el segundo viaje misionero entre el 50 y el 52. Van a Tarso, vuelven a la provincia de Galacia. Ahí en Listra reclutan a Timoteo, que también se circuncida, un gran hombre de Dios, por amor a Dios se circuncidó. No lo deja ir a Éfeso el Señor, el Espíritu Santo, va a Bitinia, tampoco quiere ahí, va a Tarso, a Troas, perdón, y ahí en Troas recibe la visión del varón macedónico que le dice: ven, pasa y ayúdanos, y ahí ya da el salto a Europa, está en Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, de ahí se va a Corinto. Muy bien, ahí escribe primera y segunda Tesalonicenses, y vuelve entonces otra vez haciendo vuelve entonces otra vez a Jerusalén, yendo por Éfeso. Ahí conoce a Aquila y Priscila en Corinto y van a Éfeso, deja a Aquila y Priscila ahí y se va entonces a Jerusalén. Fin del segundo viaje misionero. La tercera parte entonces entre el primer y segundo viaje misionero está en Cesarea, se queda unos días para saludar a los hermanos y vuelve entonces a Antioquía, y en esta ocasión no se queda mucho tiempo, solo unos días, y vuelve a salir entonces al tercer viaje misionero. Quería Pablo ir urgente a Éfeso. Entonces tercer viaje, otra vez, la provincia de Galacia, y va a Éfeso directamente. Ahí se produce un tremendo avivamiento, y el apóstol Pablo escribe Primera Corintio, lo manda a Tito a entregar la carta y quedaron en encontrarse en Troas. Tito no aparece, entonces se preocupa, se va a Macedonia y ahí lo encuentra Tito y escribe Segunda de Corintios, seguramente quizás en Filipos. ¿Está bien? Manda la carta, está evangelizando por Macedonia y va a Corinto. Ahí está un tiempito y decide volver porque hizo un voto ahí se cortó el pelo y tenía que ir a Jerusalén a terminar con el voto, hacer los sacrificios, y dijimos que bueno, que supuestamente eso ahora no lo tenemos que hacer, no hace falta, y lo que tenemos que hacer es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Está bien? Bueno, vuelve entonces, y en Éfeso está en Troas, que muere Eutico, y Pablo lo resucita. En Éfeso, en Mileto, que manda a llamar a los de Éfeso, hay una enorme despedida, tremenda despedida, y vuelve entonces a Jerusalén. Y ahí terminamos entonces con el resumen y vamos a empezar con la clase número 6, la última clase de esta biografía autorizada del apóstol Pablo. No va a ser muy larga, cortita, pero les recomiendo el final. Vamos a hacer una breve reflexión sobre los últimos momentos de Pablo acá en la tierra. Vamos entonces con la clase número 6 de esta biografía autorizada. Empezamos entonces con la cuarta parte. Recuerden, siempre entre los viajes
¿qué hacía Pablo en ese momento? Esta cuarta parte es entre el tercer viaje misionero que termina en Jerusalén y el viaje a Roma ya como prisionero. Muy bien, llega a Jerusalén entonces, y al llegar allí lo arrestan por falsas acusaciones, hace defensa de su ministerio y predica a todos, judíos y romanos. Está bien, impresionante lo que hace Pablo acá. Acá es muy interesante si quieren leerlo. Llega Pablo y claro, los judíos estaban mal porque por todos lados decían que Pablo se había vuelto antijudío, antifariseo, y entonces que hablaba mal de Moisés y que bueno, eso era terrible, ¿no?, para los judíos. Así que cuando llega también los cristianos que eran judíos y que se sentían mal porque decían todo esto de Pablo, había un poquito ahí de lío en la iglesia contra Pablo. Entonces los apóstoles le dicen: ¿por qué no vas con estos dos muchachos que hicieron voto? Tienen que ir al templo también, como vos, ¿no? Tienen que ir al templo a pagar los votos y los sacrificios y cortarse el pelo. Y entonces, ¿por qué no vas vos? Pagás todo y entonces ven que vos no estás hablando mal. Porque Pablo lo que hacía es que le decía a los gentiles que no hacía falta eso, pero a los judíos no. Y entonces, bueno, sí, perfecto, va, y la cosa no sale bien porque mienten y dicen que Pablo había llevado a un gentil al templo, y bueno, toda una mentira tremenda. Se la agarran con Pablo, casi lo destrozan, los romanos tienen que venir a salvarlo porque lo mataban. Y bueno, esto resulta en que un sobrino de Pablo le avisan a los romanos que lo estaban custodiando, al procónsul romano ahí en Jerusalén, que tengan cuidado porque 40 hombres habían hecho un plan y habían hecho un voto de no comer ni beber hasta que no mataran a Pablo. ¿Qué te parece? Se ve que se murieron, porque si cumplieron el voto, ¿no?, se murieron de hambre y de sed. Así que no sabemos qué haya pasado, o capaz que se convirtieron, ojalá, ¿no? Dios quiera que haya sido así. Así que bueno, lo sacan a Pablo de noche, lo llevan a Cesarea, donde ahí estaba Festo, que era la autoridad romana de toda esa región, y es allí entonces donde el apóstol Pablo va como prisionero. Ahí entonces lo vemos ya en Cesarea. Para evitar que lo asesinaran, el tribuno romano decide trasladar a Pablo de Jerusalén a Cesarea, donde vivía el procurador de Judea. Allí le hace frente a dos juicios, primero con Félix, no sé si había dicho Félix o Festo, primero está Félix, y el segundo con Festo. O sea, él hace defensa de su ministerio. Incluso algunos judíos, se fue la cámara. Algunos judíos tenían tanto recelo con él que mandaron abogados para que el apóstol Pablo, acusarlo al apóstol Pablo, y al final pudiera volver a Jerusalén. Así que el apóstol Pablo, sin abogado, por supuesto, él sabía hablar muy bien, tremendo el apóstol Pablo, se defiende solito y hace unas cosas tremendas. Léelo si querés, no tenemos tiempo, pero hace unas cosas tremendas en su defensa. El apóstol Pablo dice unas cosas, es un genio, ¿no? Y al final termina todo en la nada, no hay nada de qué acusarlo, y viene entonces Festo, que ahí se encuentra también con Herodes, y bueno, le dice algunas cosas y casi los convence el apóstol Pablo de que se hagan cristianos. Festo entonces le pregunta si quiere ser juzgado en Jerusalén, a lo que Pablo se niega y apela a ser juzgado por el César. Acá termina esta parte entre el tercer viaje y el viaje a Roma ya como prisionero. A Pablo no quería ser juzgado en Jerusalén, por supuesto, él tenía deseos de ir a Roma, había escrito la epístola a los romanos en Corinto durante su tercer viaje misionero, y había dicho que tenía ganas de ir a España y que tenía ganas de ir a Roma. Así que
el apóstol Pablo apela a César, también él sabe que si va a Jerusalén lo van a condenar, entonces apela al César y lo mandan entonces a Pablo. Y acá tenemos entonces, vamos a ver el último viaje de Pablo, ya descrito en Hechos, en el libro de los Hechos, que es del 59 al 60, y es un viaje tremendamente complicado. Es bastante complicado este viaje, ahora lo vamos a ver. Miren, primero, el centurión que lleva a Pablo se llamaba Julio, y es interesante porque Lucas, el escritor del libro de Hechos, compra un pasaje también para el barco junto con Aristarco y van con él. Entonces Lucas describe de una manera magistral el desarrollo de este viaje, siendo Lucas lo hace él mismo viviendo, escribiendo y viviendo todo ese tiempo, todo ese viaje. Así que es muy muy interesante, léelo, te va a encantar, es como una mini película. El viaje fue lento, dice Lucas, fue difícil, costearon Siria, Cilicia, Panfilia, en Mira de Licia cambian de barco y el viento contrario los empujó hacia un puerto de Creta llamado Buen Puerto. Aquí Pablo aconseja invernar allí, pero su opinión fue rechazada y el barco derivó sin rumbo fijo durante 14 días, terminando en las costas de Malta. Luego de 3 meses continúan el viaje, llegando entonces en el mes de marzo. Van en el barco, cambian de barco, van en un barco mercante lleno de trigo, y llegan a Buen Puerto. No era un buen puerto, se llama Buen Puerto, pero no era un buen puerto para invernar. Y Pablo dice que por favor no salgan porque iban a perder el barco y quizás las vidas de todos, pero no hacen caso y emprenden rumbo entonces a Roma. Es interesante ver que lo que Pablo había sentido se cumplió. Estuvieron 14 días, tuvieron que dejarse llevar por el mar, por el viento, y hasta que llegan a la isla de Malta. Es un milagro. Se tiran todos, se pierde el barco, se tiran todos al mar, llegan todos a la costa, prenden un fuego para calentarse, y lo increíble es que Pablo, al tirar una madera al fuego, una serpiente se lo pica, escapando del fuego, lo pica, se prende de la mano de Pablo, no lo soltaba, ¿no? Y todos, al ver que Pablo había sido picado por esta serpiente, él la tira al fuego, y todos se quedaron esperando a ver cuándo se moría Pablo, cuando empezaba a hincharse y se moría. Bueno, dice que se cansaron de esperar porque no pasó nada, y el apóstol Pablo estuvo lo más bien. Ahí entonces van a la casa de Publio, que era un hombre muy reconocido ahí en la isla. Hay un milagro, bueno, léanlo, es hermoso lo que sucede ahí. Y el apóstol Pablo dice que se enteraron de ese milagro y vinieron todos, y Pablo los sanó a todos, por supuesto el Señor, ¿no? Pero tremendo Pablo sirviendo al Señor en todos lados. Bueno, llega el momento de partir. Estuvieron ahí 3 meses y parten entonces rumbo a Roma, lugar donde Pablo tenía muchísimos deseos de estar. Pablo queda preso, está 2 años ahí, pero su estado de detención le dio libertad para predicar. Cuando llega el apóstol Pablo a Roma, lo van a recibir antes de que llegue a Roma. Han escuchado hablar muchísimo de Pablo, tanto los cristianos, los judíos cristianos, como los judíos que no creían. El apóstol Pablo quizás tenía miedo de que los judíos supieran y tuvieran todas las acusaciones ahí, pero nadie sabía nada. Se ve que las acusaciones eran tan flojas que ni mandaron los judíos de Jerusalén, mandaron las acusaciones a Roma, así que nadie lo acusaba de nada, ¿no? No habían llegado por lo menos a oído de los judíos. Así que le dijeron, bueno, ¿por qué no nos explicás? Porque se habla mucho de vos, explícanos qué está pasando, qué es lo que crees, qué es lo que estás enseñando. Bueno, como siempre, Pablo hablando de la mañana a la noche en una casa alquilada, tenía un solo soldado ahí que lo cuidaba,
¿Y qué pasó? Y lo de siempre. Algunos creían y otros se volvían locos de rabia, no podían aguantar a lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Bueno, lo cierto es que durante 2 años muchísima gente se convierte, otros por supuesto están en contra, pero allí el apóstol Pablo entonces con tranquilidad en esa casa aprovecha para llevar adelante el ministerio. Pablo terminó su juicio absuelto, terminó libre después de 2 años, ya que el informe del gobernador Festo, así como el del centurión, fueron favorables. Los judíos no llevaron ninguna acusación, así que Festo y el centurión dijeron: este hombre no hizo nada, déjenlo tranquilo. Y los judíos parecen haber abandonado la acusación, puesto que los judíos en Roma no deberían haber estado informados, lo que decíamos recién. Así que Pablo termina el libro de los Hechos, termina con un Pablo que está en Roma, está preso, y termina allí el libro de los Hechos. Y miren con qué versículo termina este libro de los Hechos. Miren, primero vamos a ver las epístolas que escribió durante este encarcelamiento en Roma. Aprovechó el tiempo. Escribe Efesios, Colosenses y Filemón. Efesios, Colosenses y Filemón. Se cree que estas epístolas fueron enviadas aproximadamente al mismo tiempo, porque en ellas Pablo nombra a los mismos individuos y seguramente las envió con Tíquico y Onésimo. Recuerden que Filemón es una carta que escribió el apóstol Pablo defendiendo a Onésimo, que era el esclavo de Filemón. Así que seguramente con ellos manda estas 3 epístolas: Efesios, Colosenses y Filemón. Y también escribe durante su estancia en la prisión de Roma la epístola de los Filipenses. Es la última de las epístolas de la prisión. Da a entender que Pablo había estado en Roma durante algún tiempo y ya había visto abundantes frutos de su trabajo. Además, la atmósfera de toda la carta es de alegría, y es evidente que Pablo esperaba un resultado favorable de su apelación al César. Así que Filipenses, la última carta escrita por el apóstol Pablo en este periodo donde él se encuentra en la prisión en Roma. Filipenses, una carta de alegría. Unos textos hay: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por ejemplo. Es tremenda. Por nada estéis afanosos. Bueno, léela, te va a encantar. La última carta que escribe en este periodo. Pablo tenía muchísimas ganas de ir a España, y aparentemente ahora viene, después el libro de los Hechos termina acá. Te voy a leer cómo termina el libro de los Hechos. Viene el último tramo de la biografía autorizada del apóstol Pablo, que no está en el libro de los Hechos, pero sí lo vemos en las últimas epístolas escritas por él. Así que mira cómo termina el libro de los Hechos. Pablo se quedó a vivir 2 años en la casa que había alquilado, y allí recibía a todas las personas que querían visitarlo. Mirá cómo termina el libro de los Hechos. Lucas hablando de Pablo. Nunca tuvo miedo de hablar del reino de Dios, ni de enseñar acerca del Señor Jesús, el Mesías. Ni nadie se atrevió a impedírselo. Mirá con qué autoridad termina Pablo acá en Roma. Quizás llegando a Roma, quizás algunos dirían: uy, hay que tener cuidado, que acá está el emperador, es la capital del imperio, y qué puede pasar. Pablo nunca tuvo miedo de predicar, de anunciar a Jesús, de salvar almas, de predicar a Jesús como el Mesías. Así que, hermano, yo te animo a que, como Pablo, no tengas miedo, no tengamos miedo. Pase lo que pase, prediquemos a Jesús. Prediquemos que Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías. El que no crea esto, yo, por lo que sabemos por la palabra de Dios, con mucha tristeza y dolor, no hay esperanza para el que no crea que Jesús es Dios, que no se arrepienta de sus pecados. Así que hay que predicar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que así termina el libro de los Hechos, describiendo un apóstol Pablo tremendamente valiente. Muy bien, ¿qué pasó después de que Pablo
termina su periodo de prisión, termina el libro de los Hechos. ¿Qué pasó con Pablo? Hasta que lo matan, ¿no? Con Tito, que lo manda aparentemente a decapitar. Bueno, acá está la última parte de esta biografía autorizada y sacamos esto de algunos libros escritos del apóstol Pablo ya al final de su carrera. Se cree que estuvo en España. Pablo deseó pasar por España desde mucho tiempo antes y no hay pruebas de que cambiase su plan. Yo viví en Tarragona, muy cerquita de la capital, y ahí está la imagen del apóstol Pablo. Hay una estatua recordando la llegada del apóstol Pablo ahí a Tarragona, que era Tarraco, que era la capital del Imperio Romano en ese entonces de España. Se cree que fundó una iglesia en la ciudad de Tortosa, están las ruinas todavía, así que se cree que fundó la iglesia allí. ¿Qué más? Después de España, el apóstol Pablo va a Creta. Pablo se quedó en Creta el tiempo preciso para fundar nuevas iglesias cuyo cuidado y organización dejó en manos de su colega Tito. Así que de España se cree que el apóstol Pablo fue a Creta, una isla donde era Tito, y ahí lo deja a Tito para que siga trabajando con la iglesia que Pablo había fundado. Después se va al Asia Menor, visita Éfeso, donde estaba Timoteo, y vuelve a visitar Macedonia y es apresado en Troas, donde se olvida su capa y algunos pergaminos. En Éfeso estaba Timoteo, así que pasa por Éfeso a verlo y se va a Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea. Se cree que desde Macedonia escribe él, ahora lo vamos a ver, la carta a Tito y la carta a Timoteo. Quizás la de Tito la escribió desde Éfeso, pero más o menos es en ese tiempo. Y por último es enviado a Roma para ser juzgado. Dejó a Trófimo enfermo en Mileto y Erasmo en Corinto. Muere a manos de Nerón en el año 67 o 68. Acá escribe, durante este periodo que te estoy diciendo, escribe Primera Timoteo, que fue escrita después de visitar Filipos. Entonces Timoteo estaba en Éfeso pastoreando la iglesia y hacía poco Pablo lo había visitado. Tiene un enfoque ético, Primera Timoteo, a partir del cual hace recomendaciones prácticas para la vida sana de la iglesia. Además, expresa su preocupación por las discusiones sin fin de falsos doctores que se apartan de la verdad. También escribe la epístola de Tito. La carta a Tito parece que fue escrita un poco después, aunque su material es muy similar al de la primera carta a Timoteo. Hace referencia a la obra de Pablo en la isla de Creta, en la cual había dejado a Tito como responsable. Después de que Pablo visita Macedonia, escribe estas dos cartas. Quizás desde allí va a Troas, y en Troas aparentemente lo encarcelan a Pablo. Parece que fue algo muy rápido, porque después le pide a Timoteo que por favor le traigan el capote y los pergaminos que tenía, que se había olvidado en Troas. Así que seguramente ahí el apóstol Pablo fue apresado. Lo llevan entonces a Roma ya para su último encarcelamiento en Roma. Acá tenemos y aquí en el segundo encarcelamiento en Roma escribe Segunda Timoteo. Después de ese arresto, quizás en el año 66, Pablo fue llevado de nuevo a Roma, y en el tiempo cuando escribió su segunda carta a Timoteo parece que ya había comparecido una vez ante el tribunal, pero aún no había sido sentenciado. Acá el apóstol Pablo entonces ya preso. Hay una película que me dijeron que es muy buena, no la vi, acerca de Pablo, de este periodo de Pablo, el último tiempo de Pablo encarcelado en Roma. Parece que fue muy duro, muy difícil, y enfrenta con mucha valentía este final. Voy a terminar con una reflexión. Acá termina Pablo, aparentemente Nerón lo decapita, y voy a hacer una breve reflexión con el último capítulo de Segunda Timoteo, algunos versículos del capítulo 4 de Segunda Timoteo. Te voy a dejar una canción que un poco me inspiré junto con Joan Marc, la primera canción que hacemos juntos, que ya la pasé en uno de los estudios. Me inspiré un poquito en el apóstol Pablo.
que él se negaba a dejar de alabar y de adorar al Señor cualquiera sea la circunstancia. De esto te voy a hablar al final. Va a ser muy emotivo, por lo menos para mí. Espero no llorar y hablarte de estos últimos momentos del apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo. Era como un hijo Timoteo, y se despide. Entonces tenía alguna esperanza quizás de volver a verlo, pero ya se ve en sus letras que él ya estaba listo para ser sacrificado. Así que te mando la canción, la podés ver acá, un videito, y enseguida volvemos con la reflexión del final. Vamos a ver, ahí está. No quiero dejar de adorarte, Señor. Tantas cosas hiciste por mí. No quiero dejar de cantar. No quiero dejar de adorar. Al entrar en tu presencia y contemplar tu hermosura y santidad, quiero alabarte. Déjame abrazarte, mirarte y contarte que mi amor por ti no acabará. No quiero dejar de cantar. No quiero, tantas cosas hiciste por mí. No quiero dejar de adorarte, Señor. Tantas cosas hiciste por mí. No quiero dejar de cantar. No quiero dejar de alabar. Al entrar en tu presencia y contemplar tu hermosura y santidad, quiero alabarte. Déjame adorarte,
tantas cosas hiciste por mí. Bueno, espero te haya gustado la canción. Es tremendo lo que el apóstol Pablo vivió en estos años de carrera, de ministerio. Cómo comenzó, cómo transcurrió su vida y cómo terminó. Te quiero leer dos porciones de 2 Timoteo capítulo 4. Espero te sean de bendición. La primera que quiero leer es 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice Pablo: me fue bien en la competencia, dice. He peleado bien. He terminado la carrera y no he perdido la fe. Me encanta Pablo con esta frase: no he perdido la fe. Pablo sabía que no era fácil mantener la fe. Incluso él dice a los tesalonicenses, les dice: ayuden, soporten, bendigan, sostengan a los que todavía dudan del Señor Jesús. Sabe que hay momentos de prueba en la fe. Y él dice: yo no la perdí. Qué tremendo, ¿no? Ahora, dice, me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. Vos podéis ver esto, lo podés imaginar al apóstol Pablo en la cárcel sufriendo y diciendo: no importa, ahora me espera una corona. Qué tremendo. Para mí, una corona para mí. Pero fíjate lo que dice, ¿no? Muestra: el Señor juez y justo me la dará ese día, dice, y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. Hermano, no le tengas miedo a los tiempos que vivimos. Son señales de que Jesucristo vuelve pronto a buscar a su iglesia. Así que, si amás la venida del Señor, dale gracias a Dios por este tiempo. Tiempo hermoso, tiempo de bendición, donde el Señor ya está diciendo: vengo en breve. Pablo dice estas cosas diciendo: ya terminé, listo, lo hice bien, no perdí la fe, me espera una corona, y a los que esperan la venida del Señor, los que aman la venida del Señor también. Pero mirá cómo termina el libro de 2 Timoteo capítulo 4. Acá te pongo una de las fotos de cómo sería el apóstol Pablo. Me encanta la mirada que tiene este cuadro, ¿no? Y así termina el último escrito de Pablo, las últimas palabras de Pablo. La primera vez que tuve que presentar mi defensa ante las autoridades de Roma, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Le pido a Dios que no los castigue por eso. Pero el Señor Jesucristo sí me ayudó y me dio valor para anunciar su mensaje a gente de otros países. Así, Dios me salvó de la muerte como si me hubiera rescatado de la boca de un león hambriento. Yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal hasta que me lleve a su reino celestial. Y mirá cómo termina. Él merece que lo alabemos por siempre. Amén. Ahí estamos escuchando de fondo. No quiero dejar de cantar, no quiero dejar de alabar. Termina Pablo diciendo: Dios merece que lo alabemos siempre. Hermano, alaba a Dios. Él ya hizo muchas cosas por nosotros. Muchas. Ya está, suficiente. Alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Te bendigo y espero te haya servido de mucha bendición, te haya sido de mucha bendición este estudio. Te amamos, te mando un abrazo grande, Dios te bendiga. No quiero dejar de adorarte, Señor. Tantas cosas
hiciste por mí.